Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Sevilla Salgado, pertenezco al Centro Universitario de Guapiles en la carrera de Registros y Estadística de Salud, cursando la asignatura de Fisiopatología. Para la siguiente presentación se conocerán los conceptos de los trastornos genéticos y las enfermedades neoplásicas, en las cuales se mencionarán los tipos y las categorías para cada una de la enfermedad. Además, por medio de una investigación se conocerán las estadísticas nacionales de los principales trastornos que se presentan a nivel nacional, en el cual incluirá una breve análisis de las patologías, como definición, anatomía, entre otros aspectos. Los trastornos genéticos son aquellos donde se produce una mutación o un cambio en un gen o en varios genes. Esta mutación cambia las instrucciones para fabricar las proteínas y esto hace que las proteínas no funcionen correctamente o falten. Esto causando una enfermedad genética que en ocasiones se da por herencia genética o por causas espontáneas. Podemos encontrar los siguientes tipos de trastornos genéticos, como defectos monogenéticos, trastornos cromosómicos, trastornos multifactoriales. Los defectos monogenéticos, conocidos como trastornos hereditarios mendelianos, esto ocurre cuando un gen es el responsable de un defecto o una anomalía. Dentro de su tipo se puede encontrar autosómico dominante, autosómico recesivo y ligado al cromosoma X. Los trastornos cromosómicos son anomalías causadas por desviaciones ya sea en número de cromosomas o en su estructura. Dentro de sus desviaciones encontramos aneuploidía, delección, pérdida, invasión y translocación. Los trastornos multifactoriales. Gran cantidad de los rasgos humanos se transmiten por este tipo de herencia, como lo son la talla, el peso, la presión arterial, el color de pelo, entre otros. Los trastornos multifactoriales pueden darse por distintos factores que alteran el gen, como los factores genéticos y ambientales. Dentro de las estadísticas nacionales, los defectos más frecuentes reportados durante el 2019 fueron el defecto del tabique ventricular, la microcefalia, el defecto del tabique auricular, el conducto arterioso permeable y el síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en lugar de los 46 usuales. Este trastorno se origina en todo el cuerpo, limitándolo al desarrollo normal del cuerpo y cerebro. El cromosoma extra causa problemas con la forma en la que se desarrolla el cuerpo y cerebro. El síndrome de Down es producto de la duplicación de un cromosoma, lo cual forma una trisomía, 3 cromosomas 21 en lugar de 2. Es de tipo congénito y se clasifica en la categoría de los trastornos cromosomáticos, producto de una duplicación. Además, la microcefalia se define como un perímetro cefálico de más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media para edad y sexo. Es una afección presente en la cabeza de una persona, en el cual la cabeza es mucho más pequeña. La reducción del volumen del cráneo es un indicio de pérdida de volumen cerebral subyacente, por lo que la mayoría de los niños con microcefalias tienen un neurodesarrollo atípico. La microcefalia puede ser heredada por algunas mutaciones que se logra dar en los genes de los padres. Tipo de herencia es congénito y su categoría de trastorno es defectos monogenéticos. La diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa sanguínea. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas. La diabetes es una enfermedad hereditaria, pero también se puede desarrollar durante los años de vida del individuo. Además, durante el embarazo se puede presentar la diabetes gestacional. Tipo de herencia es hereditario. Categoría de trastorno, herencia multifactorial. Neoplasia. Se entiende por neoplasia la formación o crecimiento descontrolado de un tipo de tejido propio del organismo, que se produce de manera anormal, autónoma y sin propósito, incontrolada e irreversible. Las neoplasias también son conocidas como cánceres.
podemos encontrar neoplasias malignas y benignas. Neoplasias benignas son todas aquellas que no son cancerosas. Un tumor es benigno cuando sus características no son consideradas peligrosas. Neoplasias malignas son aquellas que son cancerosas, son capaces de invadir y destruir estructuras que se encuentran cerca de este y extenderse a lugares distantes. Metastasis, hasta causar la muerte. Según las estadísticas nacionales, el cáncer es la segunda causa de mortalidad en el país. En el siguiente cuadro se presenta la incidencia de los principales tipos de neoplasias más frecuentes en la población costarricense. El cáncer de próstata lo encontramos en el primer lugar con 1.994 casos, con una tasa de incidencia de 16,35. Segundo lugar, el cáncer de mama, con 1.716 casos para una tasa de incidencia de 14,35. Y de tercer lugar encontramos el cáncer de estómago, con 3.232 casos para una tasa de incidencia de 13,38. Cáncer de mama. Consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular. Ocurre en los ganglios axilares, mamarios internos y supraclaviculares. Las células del cáncer de mama pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo. Allí pueden adherirse a los tejidos y crecer formando metástasis. Dentro de sus efectos sistemáticos encontramos un nudo palpable en la mama. Es el signo más frecuente por el que se consulta generalmente. No doloroso, aunque también es frecuente la retracción del pezón o alteraciones de la piel de la mama. Se clasifica como un cáncer maligno y los factores que influyen son antecedentes familiares, exposición de radiaciones, obesidad, ser mayor de 45 años, entre otros. Cáncer de estómago. Se denomina cualquier tumor maligno que surge de las células de alguna de las capas del estómago. La mayoría de los cánceres gástricos se origina en la mucosa, siendo el adenocarcinoma el tipo histológico más frecuente. Generalmente produce metastasis a los ganglios regionales y al hígado, incluso antes de presentar los síntomas. Efectos sistemáticos: indigestión, pérdida de peso, dolor abdominal en la parte superior, cambios del ritmo intestinal y hemorragias digestivas. Clasificación como maligno. Factores que influyen pueden ser nutricionales, ambientales, tabacos, por enfermedades o condiciones predisponentes y factores genéticos. El cáncer de próstata es una enfermedad que se desarrolla principalmente en los varones de edad avanzada. Se localiza en la próstata, la cual puede agrandarse y bloquear la uretra o la vejiga. Produce metastasis a los ganglios linfáticos pélvicos, al hueso de la columna vertebral y con menor frecuencia a los órganos cercanos como las vesículas seminales, el recto, la vejiga y la uretra. La próstata puede agrandarse y bloquear la uretra o la vejiga. Esto ocasionar dificultad para orinar o interferir con la función sexual. Se clasifica como maligno. Factores que influyen pueden ser edad, raza, historia familiar, infección o inflamación de la próstata. Entre las enfermedades neoplásicas y los trastornos genéticos existe una relación muy cercana, pues por ejemplo los cambios genéticos forman el cáncer y el cáncer se puede clasificar como una enfermedad neoplásica. Esto quiere decir que las enfermedades genéticas y las neoplásicas trabajan de la mano y se relacionan entre sí, ya que comparten diferentes enfermedades. El cáncer es una enfermedad genética. Es causada por ciertos cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen. A modo de conclusión, los trastornos genéticos son causados por anomalías en los genes presentes en el cuerpo humano. Algunos trastornos son de carácter hereditario y otros espontáneos. A su vez, las neoplasias son formaciones anormales en alguna parte del cuerpo, produciendo un tumor de carácter maligno y benigno. Se presentaron estadísticas nacionales, donde se logra apreciar las principales patologías que afectan a la población costarricense. Con base a eso, se logró hacer un análisis de las respectivas patologías presentes. Muchas gracias por su atención.